¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Es la Hora de Opinar. Yo soy Mario Campos, en nombre de Dios Zuckerman. Le doy la bienvenida en esta noche y le platico más adelante. Vamos a tener a Mauricio Mechulam, con quien vamos a revisar pues, las repercusiones para México en materia de política internacional, de seguridad, después de las elecciones intermedias de los Estados Unidos. También vamos a platicar con Adrián Fernández sobre la propuesta de la COP27. ¿Qué pasa con este asunto de los acuerdos rumbo al cambio climático? ¿Qué se está haciendo por parte de México y otras partes del mundo? Pero vamos a arrancar con la mesa, ya lo sabe, la tradicional mesa de los jueves, tras la conformación de las cámaras en los Estados Unidos, lo que sabemos por lo menos hasta ahora, después de estas elecciones intermedias. Y vamos a analizarlo con la mesa de los colaboradores de la mesa de los jueves, con la doctora Blanca Heredia. Querida doctora, qué gusto. Qué gusto, Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Luis. Hola, ¿Qué, Verónica, ¿qué tal? qué tal, Verónica? Qué gusto. Vanessa, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, está bien. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas. Y nos acompaña Luis de la Calle también. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué pasó, Mario? Qué gusto platicar con los tres en esta sesión. Y Vanessa, empezamos contigo, si te parece, preguntándote, pues, ¿cuál es tu lectura de los resultados? Porque de entrada es muy interesante cómo en esto juegan siempre las percepciones, ¿no? Hay quien esperaba tal avance quizá del Partido Republicano en esta elección, que cuando no arrasan, pues resulta que le están pasando mal, a pesar de que pues, no tuvieron malos resultados en el Senado, que sigue un poco en el aire, y a pesar de que han ganado pues, un número de diputaciones o de los representantes que estaban en manos de los demócratas y hoy pasaron en manos de los republicanos. Entonces, empezaría por cuál es tu lectura, digamos, del resultado. Sí, a ver, mi lectura la hago en función de lo que se esperaba, ¿no? No en función de los números abrumadores o no, una mayoría que arrasa o no, sino lo que se esperaba de la elección. Y lo que se esperaba, pues de esta elección de medio término, era una ola roja precisamente abrumadora. Y hoy lo que vemos es que eso no sucedió. Los republicanos no avanzaron como decían que iban a avanzar, como esperaban avanzar. Eso por el lado republicano. Por el otro lado, viendo los números de los demócratas y considerando cómo suelen funcionar estas elecciones de medio término, en donde el partido de la presidencia suele perder estas elecciones, yo creo que, al menos yo concluyo lo mismo, que fue una derrota republicana. Y también, como lectura adicional, veo que el gran perdedor de esta elección parece ser Donald Trump, o Donald Trump y su narrativa. Y ahora que vamos a entrar, lo dejo para la siguiente intervención, pero vamos a entrar cómo impacta esto a México. Yo creo que con esta derrota de la narrativa trumpista ya gana México, ¿no? Habrá también por ahí malas noticias o partes un poco, o no malas noticias, sino noticias más realistas en donde vemos candidatos republicanos surgiendo con mucha fortaleza como DeSantis, ¿no? Claro. Aparentemente lejano a Trump, pero con una posición igualmente dañina para México. Claro, personajes como DeSantis en Florida o personajes como Abbott en Texas, justamente más en esa línea de lo que apuntas. Y seguimos con la doctora Heredia. A ver, doctora, su lectura entonces de los resultados de esta jornada. Primero, pues como bien ya han señalado, todavía no tenemos los resultados completos, pero el principal resultado de entrada es que no se produjo la avalancha roja, ¿no? Roja quiere decir republicana, sí, que predecían muchos analistas y muchas encuestas, y esto a pesar de la inflación alta, la baja aprobación del presidente Biden y el patrón histórico de golpiza para el partido del presidente en las intermedias en los Estados Unidos. El fallo en las predicciones es posiblemente atribuible a dos factores en particular. Primero, que hubo más participación de la que normalmente hay en las primarias, perdón, en las intermedias. En general, lo que vimos fue una salida de más votantes demócratas, cosa que pues influyó en el resultado al final y que no pudieron captar bien las encuestas. Por otro lado, lo que es, creo, el tema más de fondo, y es lo que podríamos denominar una especie de polarización congelada
ya con un empate a nivel país, con muy poquito margen. Son muy pocos los distritos electorales, muy pocos los estados en donde realmente hay la posibilidad de que los electores cambien de color. Entonces, realmente ya el margen para que haya esos cambios se ha ido reduciendo. Y en ese sentido, el principal resultado que creo que hay que subrayar de lo que conocemos hasta ahora, que ya es mucho, que seguramente, digámoslo, parece que todo indica que los republicanos sí pudieran llegar a quedarse con la Cámara de Representantes, Sí. pudiera ser que los demócratas logren conservar el Senado. Como sabemos, ahorita está empatado, 50-50, solamente con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. El principal resultado de fondo es que se consolida la división política en los Estados Unidos. Una división rígida, una división en donde no ves que los votantes vayan votando en una elección de una manera y en otra, digamos, el voto duro se ha ido endureciendo y hoy la mitad del país es demócrata, la mitad es republicano, más o menos. Ya. Vamos ahora con Luis de la Calle. Luis, tu lectura, porque en efecto es una elección donde juegan múltiples factores. La expectativa del triunfo de los republicanos, había una elección, sobre todo al principio, que parecía que iba a estar marcada claramente por la economía, sobre todo el tema inflacionario, y algunos decían, bueno, con esos datos es lógico que le va a ir mal al presidente Biden. Luego en el proceso entró el tema del aborto y la decisión de la Corte, que parece que fue un factor que llevó a muchas personas, sobre todo muchas mujeres y votante joven, a las urnas. Parecería que la información apunta hacia allá, esos niveles de participación también que fueron relevantes. ¿Y cómo ves tú el resultado, pues, de esta combinación en donde de pronto no hay un solo tema, hay varios temas y hay, pues, también un anticipo un poco del clima hacia el 24? Pero empezamos por lo pronto con lo que sabemos de los resultados disponibles hasta ahora. Sí, efectivamente, Mario, como lo ha dicho Vanessa y Blanca, la predicción natural es una marea, una avalancha roja, porque es la elección de medio término y el partido en el poder generalmente pierde un poco de terreno. Y como la Cámara de Diputados tenía poco margen, con que perdiera un poco de terreno pasaría a ser una Cámara republicana y potencialmente también el Senado. Entonces, no hubo marea roja a pesar de la inflación alta, de la poca popularidad del presidente Biden. Yo creo que por dos razones. Una, porque efectivamente hubo mayor participación ciudadana, y eso fue ocasionado tanto por la decisión de la Suprema Corte en materia del aborto, como por el otro factor que yo creo que es el más importante, y es que en un Estados Unidos muy polarizado, en esta ocasión avanzó la moderación y perdió un poco de terreno la polarización. Y creo que esa es una noticia muy positiva. No quiere decir que hubo un abayazamiento por parte de los moderados y que los extremos ahora no cuentan. Lo que pasa es que los extremos ahora cuentan un poco menos, porque como bien comentaba Vanessa, o sea, la extrema trompista, digamos, sí tuvo una pérdida importante, en el sentido que perdió por lo menos ritmo, perdió también cierta credibilidad, y también creo que hubo una pérdida en el extremo del lado de los demócratas también, porque los candidatos que resultaron más exitosos y donde hubo más sorpresas, en el sentido de que hubo una expectativa de que podían ganar los distritos los republicanos y los acabaron ganando los demócratas, son en aquellos lugares donde el candidato demócrata tuvo un corte un poco más moderado que radical, digamos, en el espectro político de Estados Unidos. Entonces, la moderación en la política de Estados Unidos creo que es una buena señal. Y la otra señal también importante que y es positiva es que no ha habido hasta hoy, pero puede haberlo todavía, una percepción de que el sistema electoral de Estados Unidos no funciona, a pesar de todo lo que se dijo en la campaña, de todos los candidatos republicanos que decían es que la democracia no funciona, no sé qué. En realidad, esto ha mostrado que el sistema electoral de Estados Unidos puede ser funcional. Sí, ahora no deja llamarme por lo menos a mí la atención que han pasado casi 48 horas y todavía no están todos los resultados, ¿no? Eso en México, por ejemplo, no funciona así. Entiendo que son los cómputos oficiales después de la elección, el miércoles, en fin, pero normalmente en el sistema mexicano sabríamos qué partido va a tener la mayoría en diputados o en el Senado,
y aquí van a seguir todavía con el proceso, pero no es poca cosa esto que apuntas, Luis, sobre que no Sí, haya... bueno, en una Sí. elección cerrada en México, Mario, no sabríamos la composición de la Cámara de Diputados durante varios días. Empezaría el conteo a partir del miércoles siguiente al domingo. Sí. O sea, sería parecido al caso de Estados Unidos. Más bien es un poquito al revés. En Estados Unidos generalmente se sabe el día de la elección, pero ahora que hay elecciones más cerradas, como dice Blanca, es un país muy dividido, ¿no? Y tienes, el conteo se vuelve más complicado y se vuelve difícil predecir el resultado. En el pasado eran los medios de comunicación, Sí. particularmente la agencia AP, las que predecía el resultado electoral y ahora tienen que esperarse a contar voto por voto, lo que no es una cosa negativa. De hecho, yo creo que es positivo porque muestra que se pueden contar los votos a pesar de que el país esté polarizado. De acuerdo. Ahora, vamos a los... Y si me permites, si me permites nada más un apunte, Mario, me parece que también hay que anotar que sin duda lo que está retrasando, lo que está competido, lo cerrado de las contiendas, pero también hay que tomar en cuenta un problema práctico, y es que ha aumentado de manera muy importante el voto anticipado por correo. Y eso, pues, simplemente hace más tardado el conteo de los votos. Y esto a raíz de la pandemia. Fue mucho con la pandemia que creció el voto anticipado por correo. Y parece que llegó para quedarse, ¿no? Esta práctica desde la elección pasada y en esta se repitió. Ahora, vamos, Vanessa, con el tema de los efectos para México y esto que tú percibes como la derrota de parte del trumpismo. ¿Cómo lo ves? Porque yo veo dos fenómenos. Por un lado, que en efecto, sobre todo en el Senado, figuras más radicales, que hasta los propios demócratas vieron con buenos ojos que fueron los candidatos republicanos, porque eran muy radicales. Vimos incluso algunos demócratas con discurso más conservador, atrayendo no solamente el votante demócrata, sino incluso una base republicana que no se sentía cómoda quizá con el candidato tan radical del Partido Republicano, pero que con ciertas críticas a los fenómenos migratorios veía con buenos ojos al demócrata, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú en esta parte del espectro político? ¿Dónde quedan las agendas que son relevantes para México? Sí, como venía diciendo, la primera lectura que uno podría hacer respecto a la no victoria, llamémosla así, de los republicanos como estaba prevista, es la derrota de Trump, del trumpismo y su narrativa. Y lo que decía es que una noticia a lo mejor más matizada, una visión más matizada, más realista, es ver cómo este resultado de los republicanos lo que le enseña a este grupo es que lo que les toca hacer es deshacerse de Trump y acercarse a candidatos, como decías, más populares como DeSantis, que consiguió pues la reelección en Florida, sin duda alguna, y que si bien parece ser ligeramente más central que Trump, pues mucho se ha dicho que podría ser peor para México, ¿no? Tanto él como Abbott, a quien también mencionabas de Texas, son políticos que han explotado un montón el discurso antimigrante y antimexicano, ¿no? Que ese creo que es el primer gran efecto que podríamos ver respecto a estas elecciones intermedias hacia el suelo mexicano, ¿no? La avanzada roja sí implica, de nuevo, no la llamo victoria, pero sí es una avanzada roja, al menos en Cámara de Representantes, sí implica un retroceso en cuanto a la criminalización de los migrantes mexicanos y no. Este discurso, pues ya viejo del gran reemplazo, que plantea que existe casi una conspiración para sustituir a su población blanca por migrantes pertenecientes a otros grupos étnicos, se ha seguido explotando y es más, duplicó, hay estudios que dicen que hasta 5 veces respecto a lo que se utilizaba en 2018. También, pues intentando matizar, yo creo que es cierto que en México no importaría mucho cuál de los dos colores hubiera avanzado más, si el azul o el rojo, porque ambos vienen presionando en materia migratoria de forma importante. Lo que cambia quizá con uno y con otro es el discurso, son los recursos que son destinados para ellos. Mientras Biden habla de cómo se necesita fortalecer, crear empleo en México, en Centroamérica, McCarthy, que sería el líder republicano en la Cámara de Representantes y uno de los políticos ciertamente más apegados a Trump, pues ya dijo que va a destinar muchos más recursos a la patrulla fronteriza y pues de hecho no olvidemos que él era uno de estos que apoyaba la construcción de aquel muro medieval que proponía dividir los dos países, ¿no? De acuerdo. Doctora Heredia.
Sí, bueno, primero un comentario con respecto a lo que menciona Vanessa, ella lo pone la derrota. Creo que hay que ser cuidadosos, o sea, entiendo desde dónde lo dice. Efectivamente, varios de los candidatos que él apoyó más, que Trump apoyó más, pues perdieron, y además, pues ganó su principal opositor al interior del Partido Demócrata, ese sí, en una avalancha, ese sí, Ron DeSantis logró la reelección con 20% de puntos por arriba de su contrincante demócrata. Con todo, creo que hay que tomar en cuenta que Trump es como un gato, ¿no? Desde que se anuncia su muerte, o incluso Sí. ya parece que está muerto, y luego revive. Y también acordémonos que Trump vive, digamos que realmente es como una especie de vampiro que Sí. gana fuerza del conflicto. Claro. Entonces, el conflicto con Ron DeSantis, vamos a ver finalmente quién lo termina ganando. Lo que está claro es que hoy Ron DeSantis debe ser la persona, digamos, que tiene al enemigo pues más peligroso del mundo, ¿no? Porque ya está claramente identificado como el enemigo, y entonces Trump. Pero creo que es toda una discusión que nos abre Vanessa, que es muy importante. En términos de lo que implican las intermedias, lo que hasta el momento sabemos y hemos podido ver para México. Lo primero, y aquí desde luego pues nos va a hablar mucho más Luis, pero sí quiero mencionarlo, la parte económica, ¿no? La integración entre nuestras dos economías es enorme. Ayer hubo una caída de la bolsa en los Estados Unidos, esto implica pues básicamente que estaban previendo, como muchos de los encuestadores y los analistas, que iba a haber un triunfo republicano y que eso pues iba a modificar un poco el panorama, y que lo veían eso con buenos ojos. No les gustó tanto el resultado de que sigue habiendo esta incertidumbre y este empate. Si esa situación en efecto se concreta, que pudiéramos continuar con un gobierno dividido, más bien que se produzca el gobierno dividido con la Cámara de Representantes en manos de los republicanos, pues es posible que esto pudiera generar una situación que a la inversión no le gusta tanto. Entonces tengamos, digamos, patrones de comportamiento por parte de la inversión en los Estados Unidos cautelosos. Si esto repercute negativamente sobre la tasa de crecimiento, la tasa de empleo, la tasa de importaciones, pues eso no nos favorece, ¿verdad? De acuerdo. Un segundo punto es que un gobierno de Biden en los 2 últimos años, un poco más débil, va a implicar pues pocas apuestas fuertes en relación a México. Me parece que se va a concentrar más en otros temas, y en ese sentido, sinceramente, no veo muchos cambios en el corto plazo. La división entre los republicanos, de la cual ya hemos hablado, el conflicto, digamos, entre el trumpismo y el post-trumpismo encabezado por Ron DeSantis, ahí sí creo que puede haber una competencia muy fuerte por ver quién es más duro en materia de inmigración y en materia de seguridad, sobre todo porque ya lo vimos ahora también en Florida. El voto latino ha venido creciendo en importancia. Lo que pasó básicamente de que el condado de Miami-Dade se volteara de demócrata a republicano, wow, ¿no? Y eso fue voto latino. Entonces, y mucho, digamos, centrado en temas, desde luego la inflación contó mucho, pero también el tema anti-inmigración para una parte significativa del voto latino es importante, y creo que va a haber una batalla interna entre Trump y DeSantis al interior del Partido Demócrata, y eso desde luego no nos conviene. En suma, veo un entorno en el vecino del norte ligeramente más negativo para México en el corto plazo, y hacia adelante y de cara a las presidenciales en Estados Unidos, que por cierto coinciden con las mexicanas en el 24, veo una competencia feroz al interior del Partido Republicano, y una competencia igualmente feroz entre republicanos y demócratas, que pueden llevar generalmente al endurecimiento de posiciones frente a México, cosa que desde luego no nos conviene. De acuerdo. Ello va a coincidir con que en México pues vamos a estar justamente en periodo preelectoral, con los candidatos, uno de ellos precandidatos, uno de ellos el canciller, que ha hecho, me parece, un muy buen trabajo en manejar una relación compleja en este entorno tan complejo, que es Marcelo Ebrard, pues quizá no pueda dedicar toda la atención que le ha dedicado a la relación bilateral. Sabemos que para el presidente no es prioridad. Me parece que en ese contexto, imaginando que las aguas van a estar más movidas, y que aquí los que llevan el timón van a estar más ocupados peleándose por a ver quién va a ser el próximo o la próxima, convendría muchísimo tratar de blindar en la medida de lo posible. En fin, es como un wishful thinking, así digo lo que me gustaría que pasara, sin verlo
como que tenga mucho realismo, pero sí creo que sería bueno como generar algún tipo de normalidad, despersonalizar la relación con los Estados Unidos, darle un mayor peso a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, al jefe de unidad para América del Norte, normalizarla y tratar de aislar esa relación y el manejo cotidiano de la relación de los vaivenes de la política electoral, tanto en los Estados Unidos y en particular de la política preelectoral en México. Muy bien, y bueno, vamos a seguir con el tema económico, Luis, que ya lo decía la doctora Heredia, ahora está en el centro porque hay tensiones con México, están asuntos que van por carriles que no son electorales, pero que te pregunto si se pueden ver afectados, el tema de las conversaciones con el asunto de la política energética de nuestro país, están las tensiones evidentemente por el fenómeno migratorio y los niveles que estamos teniendo de migrantes, tanto de otras nacionalidades como particularmente de México. ¿Qué efectos ves en esta posible composición después de la elección? Pues yo creo que comparados con la situación que teníamos antes de la elección, la situación con México va a ser un poco más complicada, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, porque ahora tienes una Cámara de Representantes, bueno, vamos a ver cómo acaba, ¿no? Republicana, ¿no? Y eso hace que haya ciertos temas a los que se les va a poner más interés. O sea, cuando tú tienes la conjunción de Casa Blanca demócrata y Cámara de Representantes republicana, los asuntos que preocupan a los demócratas son irritantes con respecto a México y los asuntos que preocupan a los republicanos son irritantes con respecto a México. Entonces, los dos al mismo tiempo. Pero digamos, la situación es mejor de lo que se esperaba, porque se esperaba un triunfo mucho más importante. O sea, un escenario con los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes sería un escenario mucho más complicado. Si hubiera habido una marea roja, la presión sobre México probablemente hubiera sido mayor, ¿no? Entonces, tenemos un empeoramiento con respecto a la situación actual, pero no tanto como se esperaba. Okay. La pregunta es qué tanto, como bien decía Blanca, la situación dentro de los partidos políticos en Estados Unidos se va a radicalizar porque a partir del martes se dio el banderazo de salida para la elección 2024. Y entonces, ¿en qué medida pegarle a México te rinde frutos electorales en el sentido de tratar de disminuir las posibilidades de los demócratas, ¿no? Entonces, si los republicanos ven que eso tiene cierta atracción, pues es posible que a México efectivamente lo utilicen como piñata. Pero, como bien decía Vanessa al principio, el hecho de que el trumpismo haya sufrido, llamarlo derrota creo que es un poco prematuro, pero sí sufrió un revés, por lo menos en la dirección que tenía, y eso va a permitir quizá que los republicanos, que en esta ocasión muchos de ellos dijeron, para yo tratar de ganar una elección distrital, tengo que convencer a una persona, a Donald Trump, van a ahora cambiar de estrategia, van a decir, oye, tengo que convencer a los votantes republicanos y quizá algunos votantes independientes, y entonces unirse al movimiento trumpista ya no sea el sabor del mes, sí. Y eso haga que entonces quizá haya un poquito menos presión en los asuntos para con México. Ahora, en materia migratoria, ese asunto va a seguir con presión mientras haya flujos importantes de migración en función de la demanda que hay en Estados Unidos y de la oferta de expulsión que hay con otros países. Ahora, curiosamente, en materia migratoria, el gobierno mexicano, a pesar de que tengas una retórica antimexicana, sí. El gobierno mexicano se beneficia parcialmente de que Estados Unidos tenga como prioridad la migración, porque eso hace que el gobierno mexicano tenga una ficha, una moneda de cambio, de otra suerte, de cambio que de otra manera no tendría, ¿no? Ahora, y ya por último, en términos de la disputa en materia de energía, si hubiera habido una marea roja importante, la probabilidad de un panel hubiera subido de una manera quizá un poco más acuciosa. Con mejora marginal por parte de los republicanos, creo que la probabilidad de que haya un panel sube, pero realmente de una manera muy marginal. Ya. Bueno, pues nos quedan unos par de minutitos para la recta final y yo quisiera un apunte, ya un poco la doctora Heredia adelantaba, pero Vanessa, el tema de cómo debería responder el gobierno mexicano ante el nuevo escenario. Sí, a mí me llama mucho la atención algo que decía Blanca en relación con el canciller.
pues no solo es el principal frente ante nuestro vecino del norte, sino también el principal líder de una batalla que hemos estado dando allá bastante importante y que creo que es otro de los impactos a analizar derivados del avance republicano en esta elección. Me refiero específicamente a la demanda que presentó el Estado mexicano en contra de armadoras de Estados Unidos y que ahora vamos por el segundo round en Arizona por prácticas que facilitan el tráfico ilegal de armas, ¿no? Esto no me parece un tema menor. Yo creo que quizá el segundo tema más importante después de la economía que determina el sentido del voto en los estadounidenses, también ahora en conjunto con este tema del aborto, derivado de la decisión de la Corte de dejar sin efectos Roe versus Wade, pero creo que es algo en lo que el Estado mexicano va a tener que prestar mucha atención porque, pues, como sabemos, una agenda republicana suele ser mucho más laxa con los controles de armas que tanto afectan en nuestro país, ¿no? Muy bien, doctora. Sí, bueno, déjame poner el otro, lo que creo que es posiblemente más probable que ocurra a lo que yo mencionaba antes como un deseo, y es poder institucionalizar, blindar la relación bilateral con los Estados Unidos de manera que no se vea tan contaminada por la lucha sucesoria en México de cara a las elecciones del 24, las presidenciales mexicanas. Creo que el escenario que a mí me da un poco de preocupación, digamos, es que sí, estando ahora mismo tan personalizada la relación, digamos, de un periodo muy largo en el que se había institucionalizado mucho y se manejaba a nivel burocrático normal, ahora está menos así, tanto por los cambios en los Estados Unidos, en particular los cambios que trajo Trump. Después se estabilizaron un poco con Biden, pero no se acabaron de estabilizar como pre-Trump y pre-Andrés Manuel López Obrador. Me preocupa que se desorganice la conducción cotidiana de la relación con los Estados Unidos en el contexto de la lucha sucesoria por la presidencia en México, y eso no nos permita reaccionar de la manera más inteligente, más planificada, más eficiente frente a los distintos desarrollos que pueden ir provocando los resultados de las elecciones intermedias y la competencia que va a ser pues tremendamente fuerte, tanto al interior de los partidos, en particular, creo yo, el Partido Republicano, y entre los republicanos y de los demócratas, por quién va a controlar la Casa Blanca en el 24. De acuerdo. Ojalá, pues sí, podamos tener, pues al menos el mínimo de estabilidad en la conducción cotidiana por parte de México, de esa relación tan absolutamente central para todos nosotros. De acuerdo. Luis, cerramos contigo. Mira, yo creo que es muy sencillo, Mario. México debe tener siempre con Estados Unidos una política bipartidista. O sea, es erróneo apostar a los demócratas o apostar a los republicanos, porque Estados Unidos pues, es un partido bipartidista, es nuestro principal socio comercial, y no podemos permitirnos estar perdiendo, ganando elecciones internas en Estados Unidos. México es un asunto doméstico en Estados Unidos, y tenemos que verlo de esa manera. Creo que también es muy importante que haya mucho mayor presencia mexicana en Estados Unidos, de empresarios, de intelectuales, de opinadores, de la sociedad civil, del gobierno, en todo Estados Unidos. Por ejemplo, ahora que Ron DeSantis es un posible candidato a la presidencia republicana porque como gobernador de Florida, para México desarrollar un corredor comercial entre el sur de México y la Florida para conquistar el este de Estados Unidos es esencialmente es de una importancia estratégica tremenda. Bueno, pues, entonces, en lugar de estar esperando a ver qué va a pensar el señor DeSantis, deberíamos irle a proponer, oye, gobernador, vamos a desarrollar un corredor para abrir una frontera entre Florida y México, para que México pueda comerciar con el este de Estados Unidos, y ahí, porque ahí es donde está el crecimiento futuro. Okay. Entonces, tener una agenda positiva, y lo mismo hacer en Texas y en otros lados, y no estar esperando a ver qué pasa sin nosotros hacer nada. Creo que la participación de la sociedad mexicana en Estados Unidos es muy importante, y no solamente tener una visión pasiva de observadores sobre lo que pasa allá. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Gracias, doctora. Gracias, Vanessa. Gracias a los tres por habernos acompañado. Un gusto, Vanessa, Luis, Mario. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias a los tres. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Mauricio Meshulam y vamos a ver si hay implicaciones para México, hay implicaciones para el mundo de lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos. Lo platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos.